En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al Señor Dios, quien siempre está atento a escucharnos y a anunciarnos su palabra, que es fuente de vida, de verdad, de justicia y de paz. En esta semana en Colombia estamos en una semana de oración por la paz, pero claro, no conseguimos la paz a través solamente de la entrega de armas. Podemos recoger todas las armas que hay en el país y hacer monumentos en todas las ciudades, pero si no hay buena voluntad en los corazones de los ciudadanos, si no hay ese deseo profundo de vivir la paz como don de Dios, entonces no conoceremos de verdad la paz deseada por Dios. La verdadera paz que todos nosotros necesitamos y que es producto de la justicia, de la verdad, del amor, de la paz. Qué importante construir la paz. Y esta semana la paz se hace en torno a la memoria de San Pedro Claver, el santo que libertó una raza. Él llegó a Colombia como estudiante seminarista de la Compañía de Jesús en 1605. Y cuando fue finalizando sus estudios de teología, fue enviado a la ciudad de Cartagena. Allí se ordenó sacerdote y escribió en el acta al momento de firmarla: Pedro Claver, esclavo de los esclavos para siempre. Y desde ese momento entregó su vida totalmente por los negros que venían traídos como esclavos desde el África. Llegaban a distintos puertos de América, entre ellos el puerto de Cartagena de Indias. Allí Pedro Claver durante 40 años fue la primera persona en llegar siempre al puerto tan pronto veía que venía una embarcación negrera, de tal manera que él atendía de manera prioritaria a los enfermos, pero a todos les llevaba alimentos, frutas, ropa, en fin, y así durante 40 años. Gracias a su labor misionera, a su testimonio de vida y de fe, Colombia fue la primera nación en América que abolió la esclavitud. Y en razón de ello, entonces se declaró el 9 de septiembre, memoria de San Pedro Claver, como el Día Nacional de los Derechos Humanos. Y posterior a eso, la Compañía de Jesús comenzó a organizar año tras año esta semana de oración por la paz. Pidámosle al Señor que nos bendiga realmente con la paz que necesitamos los colombianos. Y la paz no la hacemos, repito, con el silencio de las armas. Tampoco necesitamos la paz silenciosa en los cementerios, sino la verdadera paz que surge de corazones de buena voluntad y de personas que definitivamente desean vivir de acuerdo a la paz que el Señor Jesús nos ha regalado en su resurrección y también el día de su nacimiento. La verdadera paz de Dios se construye a partir de la caridad fraterna, del amor sincero y definitivo, en fin, del interés por la otra persona, a la medida en que nos interesamos por Dios. Oremos toda esta semana con esa intención. Señor, danos la paz no solamente a Colombia, sino regálanos la paz para América Latina y para el mundo. Aquí tengo 12 reglas de oro. No conozco el autor de este corto artículo. Primera, por estar alegre y feliz, dar gracias a Dios. Segunda, en la mañana hacer una oración fervorosa. Tercera, en el trabajo poner una buena intención. Cuarta, si se sufre, luchar y no dejarse abatir. Quinta, si uno se siente ofendido, saber perdonar de corazón. Sexta, ante un error de los demás, ser indulgente. Séptima, si se es culpable,
buscar el arrepentimiento. Octava, ante un fracaso, volver a empezar. Novena, ser humilde ante una buena acción. Décima, aliviar el dolor de quien sufre. Décima primera, y al llegar la noche, olvidar todo lo negativo. Décima segunda regla de oro, agradecer a Dios por un día más de vida que nos ha regalado. Hermosas reglas de oro dignas de poner en práctica. La liturgia de hoy nos presenta como primera lectura parte de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente les vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y de las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros para que cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, vivamos siempre con Él. Por eso anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando como de hecho ya lo hacen. Palabra de Dios. Cuando hablamos del tiempo que va transcurriendo, lo podemos hacer en dos sentidos. El primero, sentido cronológico, es decir, el que podemos medir con el reloj o el almanaque, señalando horas, días o años. El segundo sentido es el kairótico, esto es, el tiempo en el que Dios actúa, acontece en nuestra vida, en nuestra historia de salvación, acontece salvándonos. Y en este sentido es que con frecuencia escuchamos hablar de día del Señor, significando el día del juicio, cuando finalmente nos encontraremos cara a cara con el Señor resucitado, quien posiblemente nos hará una sola pregunta acerca de lo que hayamos hecho en la vida. ¿Fuiste capaz de amar? Como cristianos hemos sido invitados por Cristo el Señor a permanecer en constante vigilia, a no dormir como lo acabamos de escuchar, a estar preparados, actitud de vida que nos anima a actuar siempre con prudencia para que el ladrón cuando llegue de noche no nos sorprenda, como el Señor nos lo ha repetido en algunas ocasiones. El permanecer en vela nos exige actuar iluminados por la luz del Espíritu Santo, o sea, permaneciendo unidos al Señor Jesús, nuestro único Salvador. Estar en comunión con Él, lo que al mismo tiempo nos compromete a estar en comunión con nuestro prójimo, es decir, a estar siempre atentos, para luchar todos juntos como hermanos frente a los problemas. Así como nos lo subraya San Pablo en la última parte del texto que acabamos de proclamar. Hermanos, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando como de hecho ya lo hacen. Al animarnos y ayudarnos mutuamente,
crecemos y maduramos en la fe gracias al testimonio creíble y al sostenimiento mutuo, puesto que la fe es una experiencia comunitaria. Como dice un hermoso canto: ninguno vive solo, ni un frágil pajarillo, ni mucho menos tú, chiquillo. Qué hermoso regalo el que nos ha hecho Dios, poder contar siempre con otras personas, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra comunidad parroquial, en fin. Jamás estamos solos, y menos si Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón. Oramos con el Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Las bondades del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó: cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios nuestro Padre nos ha enviado a su Hijo unigénito con la misión de salvarnos de la esclavitud del pecado, realidad que nos lleva a desobedecer el querer de Dios y a arrodillarnos ante Satanás para obedecer sus órdenes. El pecado es entonces la negación de Dios y la aceptación de la esclavitud impuesta por el espíritu del mal. Así como lo escuchamos, quien tercamente busca el mal y se queda en él, sencillamente termina siendo un esclavo de Satanás. Jesús no solo es la palabra de Dios hecha carne, sino que es la misma palabra de Dios que obra efectivamente, dominando al autor de las tinieblas, del engaño y de la mentira. De ahí que el Señor Jesús actúa con poder y autoridad sobre el demonio. La entrega de su vida en la cruz y su resurrección son el eje central de su victoria sobre el mal y el maligno. Por su parte, San Pablo nos enseña que por el bautismo hemos sido insertados en la victoria de Jesús. Por esta razón, nuestro compromiso de cristianos nos lleva a vivir diáfanamente nuestro compromiso bautismal, asemejándonos cada día más al Señor resucitado, rechazando siempre y en todo lugar
cuanto degradan nuestra dignidad de hijos de Dios. Todo pecado, por insignificante que parezca, es un abrirle las puertas de nuestra vida al demonio y por lo tanto un rechazo a Dios. ¿Qué nos dice el Papa Francisco al comentar este texto del Evangelio? Abrimos comillas. El diablo existe incluso en el siglo XXI. Hay que aprender cómo luchar contra él con el Evangelio, contra sus tentaciones. La vida de Jesús ha sido una lucha. Vino para vencer el mal, para vencer al príncipe de este mundo, para vencer al demonio. Una lucha que debe afrontar todo cristiano. El demonio tentó a Jesús tantas veces y Jesús sintió en su vida las tentaciones, así como también las persecuciones. Nosotros los cristianos, que queremos seguir a Jesús, debemos conocer bien esta verdad. También nosotros somos tentados, somos objeto del ataque del demonio, porque el espíritu del mal no quiere nuestra santidad, no quiere el testimonio cristiano, no quiere que seamos discípulos de Jesús. Por eso una de las tentaciones que el demonio le pone hoy a la iglesia total es el que la iglesia adapte la doctrina al querer del mundo actual, al querer de tantos principios inclusive que van contra la ética, contra la moral. Y nosotros como iglesia no podemos caer en la tentación de vivir las cosas que el mundo quiere imponer. La doctrina dejada por el Señor Jesucristo no es negociable. Que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría para que nosotros a nivel personal, para que nosotros como iglesia no caigamos en la tentación de aceptar las ideologías que buscan terminar con la sana doctrina de la iglesia, la doctrina que nos viene desde el Señor Jesucristo y que ha llegado a nosotros gracias al testimonio de los apóstoles, de la primera comunidad, del magisterio de la iglesia a lo largo de 20 siglos. Que la Santísima Virgen María, Madre y Maestra, nos siga enseñando a estar siempre atentos, con los ojos abiertos, los oídos despiertos, para escuchar siempre a Dios y rechazar la voz del enemigo. Oremos. Oh María Auxiliadora, alcánzanos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que su bendición santísima permanezca de noche y de día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh María Auxiliadora, dichoso quien pide la bendición, la recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra la lleva en su último suspiro como prenda de vida eterna. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.